Hola, buen día. Mi nombre es Carolina Gordillo, estudiante de medicina en noveno semestre. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el examen neurológico. El examen neurológico cobra gran importancia porque si bien nos va a permitir orientar el diagnóstico topográfico, es decir, nos va a ayudar a localizar anatómicamente la lesión dentro del sistema. Entonces, a través de un examen clínico, ¿sí? Sistemático, podemos identificar si la lesión se encuentra a nivel cortical, cerebeloso, medular o a nivel de pared craneal. El examen neurológico va a constar de 10 componentes muy importantes, siendo el primero de ellos la evaluación de las funciones mentales, que a su vez se va a subdividir, ¿sí? Entonces, iniciamos con la evaluación del estado de alerta o despierto, ¿sí? Aquí vamos a clasificar al paciente en cualquiera de estos 5 estados. El primer estado de conciencia es el estado de alerta o despierto, ¿sí? Aquí el paciente tiene una adecuada apertura ocular, va a interactuar y responde adecuadamente a las preguntas, ¿sí? El segundo estado de conciencia es la obnubilación o la confusión, ¿sí? Aquí el paciente igualmente va a tener los ojos abiertos, va a interactuar, pero tiene disminuida su capacidad de atención, por lo que puede que sea posible que responda inadecuadamente a las preguntas, ¿sí? El tercer estado es la somnolencia, que el paciente tiene la tendencia a quedarse dormido, ¿sí? Si no es estimulado de alguna manera, ¿sí? Entonces, para alertarlo, generalmente es suficiente el estímulo verbal o táctil, ¿sí? Luego sigue el estupor, aquí el paciente pues tiene los ojos cerrados y solo tiene una respuesta cuando el estímulo es demasiado intenso o doloroso, ¿sí? Luego está el estado de coma, ¿sí? Aquí el paciente no tiene una respuesta a ningún estímulo, ¿sí? Luego continuamos con la orientación, pues aquí evaluamos la capacidad del paciente para reconocerse y ubicarse en tiempo y espacio, ¿sí? Entonces se le pide al paciente que diga su nombre completo, se le pregunta si sabe dónde se encuentra y la fecha actual o el día de la semana, ¿sí? Luego continuamos con el lenguaje. Primero se evalúa el lenguaje espontáneo. Por ejemplo, le podemos pedir al paciente que describa a qué se dedica y ya durante la conversación, pues se valora la fluidez del lenguaje, la articulación de las palabras, si la respuesta es coherente con la pregunta, ¿sí? O si tiene una adecuada estructura gramatical, ¿sí? Posteriormente se le puede pedir al paciente que repita frases complejas, ¿sí? Que nombre algunos objetos cotidianos al mostrárselos, como por ejemplo un reloj, una pluma, unos lentes, ¿sí? Y finalmente, para evaluar la comprensión del lenguaje, ¿sí? Se le puede indicar realizar algún acto que implique varios pasos, por ejemplo, que tome un papel con la mano derecha, que lo doble por la mitad, con ambas manos y lo coloque sobre el suelo con su mano izquierda, ¿sí? Luego continuamos con la memoria, ¿sí? Para la evaluación de la memoria de corto plazo, pues se le puede pedir al paciente que memorice una lista de 3 objetos que no estén relacionados ni fonológica ni semánticamente, ¿sí? Por ejemplo, bicicleta, escritorio, cepillo, ¿sí? Y ya unos minutos después, pues se le puede pedir que lo recuerde, ¿sí? Idealmente después de haberle realizado otra pregunta diferente, ¿sí? Que funcione como distractor, ¿sí? Para la memoria de mediano y largo plazo se le puede preguntar, por ejemplo, a dónde fue o qué comió el día de ayer, en dónde nació, cuál es su fecha de nacimiento, ¿sí? Para evaluar el cálculo, pues se evalúa mediante resta seriada, entonces se le pide al paciente que al número 100 le reste 7 de manera consecutiva en 5 ocasiones, ¿sí? Entonces se realiza de la siguiente manera, entonces le preguntamos, ¿cuánto es 100 menos 7? Entonces la respuesta es 93. ¿Cuánto es 93 menos 7? La respuesta es 86 y así sucesivamente. El segundo componente del examen neurológico corresponde a la exploración de los nervios craneales. El primer par craneal corresponde al nervio olfatorio, ¿sí? Entonces, para su evaluación le pedimos al paciente que cierre sus ojos, ocluya una fosa nasal, le presentamos un olor conocido, un irritante como el café, ¿sí? Y le vamos a solicitar que lo identifique. Posteriormente se realiza con la otra fosa nasal, ¿sí? Luego continuamos con la evaluación del segundo par craneal, que es el nervio óptico. Entonces, su exploración comprende 4 pasos muy importantes. La evaluación de la agudeza visual, ¿sí? Entonces, para evaluar la visión lejana, utilizamos la carta de Snell, ¿sí? Mientras que la evaluación de la visión cercana, podemos utilizar la tabla de Jaeger o Rosenbaum, ¿sí? Entonces, continuamos con la visión cromática. Aquí le vamos a solicitar al paciente que identifique ciertos colores primarios, ¿sí? Explorando pues cada ojo por separado, ¿sí? Aquí también podemos utilizar la prueba de Ishihara, ¿sí? Ahora, los campos visuales se evalúan mediante campimetría por confrontación, ¿sí? Aquí en la que el médico
pues compara sus campos visuales asumiendo que su visión periférica es normal, ¿sí? Entonces la compara con la del paciente. Entonces aquí el médico y el paciente se colocan frente a frente, sentados para mayor comodidad y una distancia aproximadamente de 1 metro, ¿sí? Entonces ambos van a cubrir sus ojos de manera contralateral, el médico cubre su ojo derecho, el paciente su ojo izquierdo, ¿sí? Y deben mantener la mirada fija en el ojo descubierto del otro, ¿sí? Entonces luego el médico mueve el dedo, ¿sí? En diferentes direcciones del campo visual, cuánto cuántos dedos observas aquí, cuánto acá, y así sucesivamente. Entonces, el paciente debe indicar cuándo lo ve o cuándo deja de ver. Esto es muy importante porque nos va a permitir identificar alteraciones como hemianopsias, ¿sí? O cuadrantanopsias, ¿sí? Luego realizamos el examen de fondo de ojo. Continuamos con la evaluación de los nervios oculomotores. Aquí incluimos el tercero, el cuarto y el sexto, ¿sí? Ellos se van a explorar en conjunto porque son los encargados de controlar los movimientos de los ojos. Entonces, primero observo los párpados, ¿sí? Que ambos tengan una apertura simétrica, dado que el tercer par craneal inerva el músculo elevador del párpado, ¿sí? Luego voy a observar que la mirada sea conjugada, es decir, que ambos ojos estén alineados en posición central y sin desviaciones cuando el paciente pues, está en reposo, ¿sí? Luego pues evalúo la motilidad ocular extrínseca, ¿sí? Entonces le pido al paciente que siga con la mirada mi dedo u objeto sin mover la cabeza, ¿sí? Podemos realizar movimientos en diferentes direcciones formando una doble H, ¿sí? Entonces, durante toda la exploración pues voy a observar que los movimientos oculares sean simétricos, coordenados y completos, además de identificar la imitación de la mirada, diplopía o nistagmo, ¿sí? Luego pues voy a evaluar las pupilas observando su tamaño, su forma, su simetría y la reacción a la luz, ¿sí? Continúo con la evaluación del reflejo fotomotor directo, entonces ilumino cada ojo de forma individual y observo pues eh, la contracción de la pupila del mismo lado, ¿sí? Luego evalúo el reflejo consensual, donde al iluminar el ojo, pues debe contraerse la pupila contralateral. El octavo par craneal corresponde al nervio vestíbulo coclear, entonces aquí vamos a evaluar la audición, ¿sí? Mediante el frote de los dedos en cada conducto auditivo externo. Entonces, luego lo alejamos y el paciente pues, nos debe indicar en qué momento deja de percibir el sonido, ¿sí? Luego lo realizamos en el oído contralateral, ¿sí? Vamos a comparar pues la distancia en la que percibe el sonido en ambos lados, ¿sí? Entonces, en caso de que el paciente pues no perciba el sonido o lo escuche menos de un lado que el otro, pues debemos complementar la valoración con la prueba de Rinne y Weber, ¿sí? Eh, el el noveno par craneal y el décimo, que corresponde al nervio glosofaríngeo y vago, pues de igual manera se evalúan juntos, ¿sí? Entonces se le pide al paciente que diga el fonema de forma prolongada, ¿sí? Entonces debe observarse si la elevación del velo del paladar es simétrica y si la ula se encuentra en posición central, ¿sí? También se evalúa el reflejo nauseoso. El 11 par craneal, pues, que corresponde al nervio accesorio, pues se va a encargar de la inervación motora de los músculos trapecio y el esternocleidomastoideo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a evaluar el trofismo, el tono, la fuerza, ¿sí? Y le vamos a pedir al paciente, pues, que eleve sus hombros, que gire la cabeza contra resistencia, ¿sí? Entonces vamos a realizar movimientos pasivos. Luego, evaluamos el nervio hipogloso y con esto finalmente finalizamos la exploración de los nervios craneales. Entonces, le vamos a pedir al paciente que saque la lengua y la movilice hacia ambos lados. El siguiente componente corresponde a la exploración del sistema motor, ¿sí? Como primer aspecto evaluaremos pues, el trofismo, ¿sí? Que es una valoración subjetiva obtenida mediante la inspección del volumen de la masa muscular. Entonces, de acuerdo con los hallazgos, pues podemos encontrar hipertrofia, que es un aumento del volumen muscular, hipotrofia, que es una disminución del volumen, ¿sí? Muscular, y atrofia cuando además de haber una disminución del volumen, pues hay signos de enervación, ¿sí? Posteriormente evaluamos el tono muscular, que es definido como la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo en estado de relajación, ¿sí? Entonces, para explorarlo se palpan los músculos, ¿sí? Y se realizan movimientos pasivos de flexión y extensión, ¿sí? En las 4 extremidades, ¿sí? Observando obviamente la resistencia al movimiento. Ahora, las alteraciones del tono pueden ser hipertonía o hipotonía, ¿sí? La hipertonía puede presentarse como rigidez, que es cuando la resistencia se mantiene, ¿sí? Durante todo el movimiento, o como espasticidad cuando la resistencia es mayor al inicio y luego disminuye, ¿sí? Eso se conoce como el fenómeno de navaja de resorte. Ahora, la rigidez suele relacionarse con alteraciones extrapiramidales, mientras que la espasticidad pues orienta más a lesiones de la vía piramidal o córtico-espinal, ¿sí? Ahora, la hipotonía pues corresponde a una disminución del tono muscular, entonces suele pues verse en lesiones del sistema nervioso periférico.
¿sí? Finalmente evaluamos la fuerza utilizando la escala de Daniels, ¿sí? Que clasifica la fuerza en un puntaje de 0 a 5 según la capacidad del paciente para realizar movimientos contra la gravedad y contra resistencia. Entonces, un puntaje de 0 indica ausencia de contracción muscular, un puntaje de 1 corresponde a contracción visible o palpable, un puntaje de 2 indica que el paciente puede realizar movimientos activos sin vencer la gravedad, un puntaje de 3 que corresponde a movimientos activos que vence la gravedad pero no la resistencia, ¿sí? Un puntaje de 4 cuando pues puede realizar un movimiento activo que vence la gravedad pero con una resistencia intermedia, ¿sí? Moderada. Y 5 que es la fuerza pues muscular normal, conservada, que en donde pues realiza movimientos activos que vencen la gravedad y la resistencia. Ahora, en la evaluación neurológica también es muy importante evaluar los reflejos osteotendinosos, ¿sí? Porque nos va a permitir valorar la integridad de las vías nerviosas y los distintos segmentos medulares, ¿sí? Entonces, dentro de los principales reflejos, pues se encuentra el reflejo principital, que va a explorar principalmente las raíces C5, C6, el reflejo tricipital, que está relacionado con C7, C8, ¿sí? El reflejo rotuliano, que corresponde al L2, L4, y el reflejo arquíleo, que está asociado a S1, ¿sí? Ahora, es muy importante, de igual manera, tener en cuenta que los reflejos osteotendinosos pues, se describen de forma semi-cuantitativa mediante cruces. Entonces, cuando el reflejo está disminuido, hablamos de hiporreflexia, ¿sí? Y se reporta con una cruz. Un reflejo normal se reporta con 2 cruces. Y si está aumentado, es decir, hiperreflexia, se reporta con 3 cruces o 4 cruces, ¿sí? Ahora, el siguiente componente es la exploración de la sensibilidad somática, ¿sí? Entonces, nos va a permitir, pues, evaluar la sensibilidad superficial o estereoceptiva, que incluye el tacto, el dolor, la temperatura, la propioceptiva, que, pues, evalúa la percepción de la posición, el movimiento y la vibración, ¿sí? Mientras que la sensibilidad mixta, pues, incluye ya funciones corticales como la estereognosia y la grafestesia. El último componente del examen neurológico corresponde a la coordinación motora y el equilibrio, ¿sí? Entonces, se evalúa observando la capacidad del paciente para realizar movimientos precisos y mantener la estabilidad, ¿sí? Entonces, la coordinación se evalúa de manera estática y dinámica, ¿sí? En la coordinación dinámica, entonces primero se evalúan las métricas que corresponde a la capacidad de calcular correctamente la velocidad, la distancia y la fuerza de un movimiento. Entonces, se explora mediante la prueba dedo-nariz. Entonces, el médico coloca su dedo índice aproximadamente a 1 metro de distancia frente al paciente y le pide que lo toque utilizando también su dedo índice, ¿sí? Y después lo toca y después toca su nariz, ¿sí? Entonces, eso lo va a hacer de forma repetida y cada vez más rápido, entonces vamos a evaluar la precisión y la coordinación, ¿sí? Posteriormente se evalúa la diadococinesia, que es la capacidad de realizar movimientos alternantes rápidos, ¿sí? Entonces, al paciente le solicitamos que realice movimientos de pronación y supinación sobre los músculos, ¿sí? Aumentando progresivamente la velocidad, ¿sí? Finalmente, se explora la marcha observando la simetría, la estabilidad y la coordinación de los movimientos, ¿sí? Además, se le pide al paciente que camina en puntas o en talones, ¿sí? O en tándem, ¿sí? Que es colocar el pie delante del otro y caminar en una línea recta, ¿sí? Para la coordinación estática se evalúa principalmente con la prueba de Romberg, ¿sí? Entonces, para realizarla se le pide al paciente que se coloque de pies con los dos pies juntos, ¿sí? Y mantenga la posición, ¿sí? También que extienda sus manos y, bueno, todo eso primero debe cerrar los